que no me vaya a Sí, en la salir. otra clase aparecía grabando. Ya voy a tratar de hacerlo por acá. Pero regálame un minutico. Ya aparece. ¿Ya apareció? Sí, ya apareció. Ah, bueno, listo. Listo, muchachos. Entonces, les repito, la tarea de esta clase fundamentalmente es que nosotros encontremos las diferencias y coincidencias entre los pensamientos de Piaget y de Lev Vygotsky. Entonces, vamos a leer un poco lo que Piaget propone con respecto al pensamiento y vamos a mirar también lo que propone Lev Vygotsky. Vamos a iniciar con Piaget. Entonces, él comienza de que al principio hay una lógica egocentrista de los niños. O sea, no hay nadie más egocéntrico que un niño. Los que han tenido la oportunidad de interactuar con los hijos o los sobrinos, saben que el mundo de ellos, el mundo de un niño, gira a su alrededor. Y todo lo que nosotros hagamos lo hacemos incluso al principio para elevar de cierta manera su ego, con ciertas expresiones que nosotros podemos utilizar. Ay, tan lindo el niño, ay, que no está, ay, que mire, que no se pasa. Y por eso cuando llega alguna persona de su misma edad o un hermanito, ¿ellos qué sienten? Lo primero que sienten es que lo están rechazando, que lo están alejando, lloran, presentan distintos tipos de conductas con el fin de llamar la atención para que nuevamente se concentren en él. ¿Sí? Aquí Jean Piaget lo define y describe esta parte desde el punto de vista genético. Dice, el egocentrismo como una genética estructural y funcionando en una posición intermedia entre el pensamiento autista y el dirigido. O sea, salir de ese pensamiento autista que al principio, bueno, no se podría decir exactamente eso, pero un pensamiento egoísta, por llamarlo de alguna manera. La tarea de la escuela en sí es hacer que el niño se vuelva un ser mucho más social y deje de ser un ser egoísta. Esa es la tarea fundamental, por ejemplo, de la primera infancia. Piaget aquí tenemos Recomienda un... ¿Sí, Erika? ¿Quién me habla, por favor? Andrea Lozano. Andrea, por favor. La escucho. Que por eso es que los docentes recomiendan eso. Cuando un niño no es social o no comparte, que lo metan a una escuela, a un jardín. Claro, esa es una tarea, la gente a veces dice, pero para qué lo llevo a la escuela? Bueno, pues la tarea de la escuela precisamente es esa, dejar que el niño pase a un plano mucho más social y desarrolle su pensamiento, que es lo que más adelante va a proponerle Vygotsky, ¿sí? Que en la medida en que el hombre más socialice, pues más va a tener desarrollo de su pensamiento. Y que dependiendo de ese contexto en el cual él se desarrolle, asimismo va a tener calidad, por llamarlo de alguna manera, cognitiva. Mire, voy a resaltar aquí en el texto lo que Piaget plantea, esta primera parte. El pensamiento dirigido es consciente, persigue propósitos presentes en la mente del sujeto que piensa, es inteligente, es decir, se adapta a la realidad y se esfuerza por influir sobre ella. Es susceptible de verdad y de error y puede ser comunicado a través del lenguaje. Aquí está una de las diferencias con Vygotsky. Puede ser comunicado a través del lenguaje. O sea, para Piaget hay un pensamiento que ya está, pero que no se desarrolla con el lenguaje, sino que se comunica a través del lenguaje. Perdón un momento. Mientras que para Vygotsky no es que se comunique a través del lenguaje, es que es a través del lenguaje como se construye el pensamiento. ¿Sí? Entonces, para que quede más claro, por llamarlo de alguna forma, Piaget no consideraba que el lenguaje y el pensamiento estuvieran unidos y que se desarrollaran alternativamente, sino que el lenguaje era simplemente el medio por el cual se expresa el pensamiento. ¿Sí quedó clara esa parte? Más o ¿Aló? menos. Más o menos, profe, porque como que las confundo. O A sea, ver, ¿no suena como lo mismo? no Sí, es lo está mismo. como A ver, confundido. A mí me suenan como igual. bueno, suenan igual, pero no es lo mismo. Vamos a ver, cuidado. Una cosa es que el pensamiento y el lenguaje se desarrollen de manera simultánea, ¿sí?
Y otra cosa muy diferente es que a través del lenguaje yo exprese mi pensamiento, ¿sí? Es como si estuviéramos diciendo, pero esto que estamos hablando lo estamos expresando a través de un medio, que es esta videoconferencia, ¿sí? Pero la videoconferencia no es el fondo del asunto, la videoconferencia simplemente es el medio. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí. para Piaget el lenguaje era simplemente el medio a través del cual se comunica y se expresa el pensamiento. ¿Sí me hago entender? Ujú. Mientras que para Vygotsky el pensamiento siempre está presente en el desarrollo del lenguaje y además el lenguaje ayuda a que se desarrolle el pensamiento. Entonces no es lo mismo. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Bueno, vamos a pasar aquí a la otra parte. Piaget propone acá de que el pensamiento dirigido es social a medida que se desarrolla, se ve influido cada vez más por las leyes de la experiencia y de la lógica propiamente dicha. El pensamiento autista, por el contrario, es individualista y obedece al establecimiento de leyes especiales propias. Uno puede encontrar personas muy inteligentes en un salón de clase, pero que no expresan lo que sienten, lo que piensan, ¿sí? Nos ha pasado a quienes tenemos la oportunidad de trabajar con distinto tipo de personas a través de la enseñanza. Hay personas que casi nunca se expresan, pero eso no quiere decir que no son inteligentes. Pero sí hay una relación muy alta en que quien expresa lo que piensa, por lo general, es una persona muy inteligente. A ver si me hago Y entender. mientras se relaciona más. Exactamente, entre más se relaciona esa persona con los demás a través del aula o a través del escrito, pues esa persona desarrolla mucho más su pensamiento. Mientras que la persona que deja, por inteligente que sea, deja de expresar su pensamiento, limita de cierta manera su desarrollo cognitivo. Entonces, entre más individualistas somos, más difícil es que el desarrollo cognitivo se llegue a dar. Por eso ahí la triada cognición, discurso y sociedad. Y esa es una de las cosas que ustedes deben quedar bastante claras. Hablamos de cognición, discurso y sociedad es porque nuestro discurso tiene que ser un discurso eminentemente social. El discurso casi nunca es individual. Porque si yo elaboro un discurso, y les dije, ustedes algunos han claramente expresado su concepto de discurso en el trabajo, como evento comunicativo. Pues el discurso como evento comunicativo quiere decir que un discurso puede ser una pintura, que un discurso puede ser un texto o que un discurso puede ser una película. Entonces, ese discurso ayuda al desarrollo de la cognición siempre y cuando se dé en un contexto social. Y ese contexto social cada día es más fuerte cuando nosotros comunicamos lo que sentimos. Miremos un ejemplo. La situación que en este momento está viviendo la humanidad a través de una pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos llegado al exceso de información. Estamos en una sociedad hiperinformada. O sea, tenemos tantas fuentes que al final uno no sabe cómo a quién creerle, ¿cierto? Seleccionar quién está diciendo la verdad, quién no la está diciendo, quién está manipulando esta situación, quién se esfuerza más que otro. Aún hoy hay gente con la que uno habla. Yo anoche me reunía con algunas personas y decían, no, eso es mentira, eso no está pasando nada. O sea, así vean los cadáveres de la gente, todavía no comprenden que esa es una realidad. Entonces uno, bueno, ¿y a quién escuchamos? ¿Y cómo entendemos eso que esa persona está diciendo? ¿Desde qué punto de vista? Por ejemplo, algunos han puesto en duda, o hemos puesto en duda, lo que ha dicho Manuel Elkin Patarroyo frente a este problema, ¿cierto? Y todos decimos, bueno, pero si no le creemos a Manuel Elkin Patarroyo, quien es la autoridad más grande que tiene Colombia en el campo científico, entonces ¿a quién le vamos a creer? ¿Cierto? Uno pensaría eso. Pero uno también tiene que ver desde qué enfoque él está
desde qué enfoque él está dando ese discurso, ¿sí? ¿Quién es él? ¿Cuáles han sido sus investigaciones? Entonces, esa parte es la que nosotros, como estudiantes de lengua castellana, no como psicólogos, porque Jean Piaget era un psicólogo, sino que él da esos aportes a la psicolingüística especialmente, es que nosotros tenemos que entender cómo él plantea estas propuestas, ¿sí? Y cómo él dice que es a través del lenguaje que se expresa el pensamiento, y no que el lenguaje y el pensamiento se interrelacionen y se desarrollen de manera simultánea. Entonces, miremos estas dos formas contrastantes de pensamiento. Aquí en este párrafo siguiente las entendemos, que hay una cita, que esa es otra cosa que es bueno que ustedes desde este segundo semestre empiecen a saber colocar en sus trabajos. Hay que colocar las citas y además de eso hay que comentarlas. Dice, hay muchas variedades con respecto al grado de comunicabilidad. Estas variedades intermedias deben obedecer a una lógica especial, intermedia también entre la lógica del autismo y de la inteligencia. Proponemos dar el nombre de pensamiento egocéntrico a la más importante de estas formas intermedias. Si buscamos acá abajo, esa es una cita. Perdón. Con el 4 me bajé mucho. Bueno, aquí está la cita de Piaget en la página 62 de un libro que él escribe sobre el lenguaje, el pensamiento y la infancia. Pero volvamos nuevamente acá al texto. Resulta de interés destacar, dice aquí el documento, cómo a través de su obra Piaget pone los rasgos del pensamiento egocéntrico y los lleva en el resumen final de su libro, donde enfáticamente declaran: jugar cuanto todo está dicho y hecho es la ley suprema del pensamiento egocéntrico. O sea, para un niño, entonces el juego, aquí lo estoy resaltando, el juego se convierte, no es más en otra cosa que en potenciar su pensamiento, primero en la parte egocéntrica. Usted mira a un niño que esté realizando cualquier actividad que implique la lúdica y el niño de ninguna manera quiere perder. Incluso, ¿qué es lo que hacemos los adultos cuando jugamos con los niños? Dejarlos ¿Qué es lo que ganar. hacemos? Dejarlos Dejarlos ganar. ganar. Exacto. ¿Y por qué los dejamos ganar? Si está bien o está mal que los dejemos ganar. Pues está mal. No, no está mal. Simplemente Para que no jodan. estamos dejando que él termine esa etapa. Estamos dejando que él termine esa etapa. Porque él ahí está reflejando su pensamiento egocéntrico, ¿sí? Entonces lo dejamos ganar para que él no pase de ese pensamiento egocéntrico a un pensamiento más social, pero estamos nosotros ayudando a hacer ese tránsito. Después él se va a dar cuenta que no siempre va a ganar, ¿sí? Y entonces él va a tener la oportunidad de aceptar que en algunas ocasiones puede perder, ¿sí? O que en la mayoría de las ocasiones puede perder. ¿Y eso qué ayuda? Eso lo que ayuda es a desarrollar la lógica del pensamiento, ¿ve? Lo que ayuda a desarrollar la lógica del pensamiento. Y aquí Piaget dice, lo hace notar que el mecanismo del pensamiento es una transición entre la lógica de los sueños y el pensamiento lógico. ¿Cuál es la lógica de los sueños? Pues la lógica de los sueños es que siempre ganemos, ¿cierto? Pero como eso es imposible, nosotros tenemos que pasar de esa lógica de los sueños a una lógica del pensamiento. Entonces, aquí Piaget lo que hace en estos primeros párrafos de este documento, es decir, de que el niño tiene un pensamiento egocéntrico, pero que la tarea de la escuela primero es reconocer que existe ese pensamiento. No ir a pasar al desarrollo de un pensamiento social sin antes reconocer que tiene un pensamiento egocéntrico y que no está mal que lo tenga. Lo que está mal, sino que nosotros lo digamos, lo que está mal es que la escuela no haga nada para salir de él. Entonces la escuela lo que hace es ayudar al chico a salir de un pensamiento egocéntrico para pasar a un pensamiento mucho más
mucho más social, mucho más social. Esa es la tarea fundamental de la escuela. Por eso el juego y la lúdica son tan importantes en los niveles de transición, de primero, de segundo, incluso, bueno, podemos llegar hasta la primaria. Pero eso no se puede quedar ahí, no se puede quedar en el juego. Entonces, aquí él lo expresa en esta fase. Jugar cuando todo está dicho y hecho la ley suprema del pensamiento egocéntrico. ¿Sí? Pero esa ley suprema no puede quedarse únicamente ahí. Esa inteligencia o esa actividad lógica no desvaloriza, dice acá en el siguiente párrafo, no desvaloriza el pensamiento infantil. O sea, no quiere decir que el pensamiento de los niños sea malo o esté equivocado. No, simplemente es una etapa que se debe cumplir. Entonces, un niño que llega a la escuela, por ejemplo, y no ha jugado, o en su casa no ha tenido el suficiente espacio para la lúdica, ¿qué es lo que va a hacer en la escuela? Rechazar. Jugar. Estar jugando. Y entonces uno dice, pero es que uno le dice a los papás, pero es que este niño solo quiere estar jugando. Pues ¿cómo no va a querer estar jugando si en la casa fue reprimido para el juego? Obviamente lo que va a tratar de hacer es estar únicamente en eso. Pero cuando un niño ha recibido el suficiente juego en la casa, lo que va a hacer es que ya está a un paso, ¿sí?, de subir un escalón dentro de su pensamiento y por lo tanto podrá hacer otras ocupaciones. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Llevarlo a ese siguiente paso y devolverlo también, a veces devolverlo a los juegos más simples. ¿Para qué? Para que él entienda que está en una etapa de transición, lo hace de manera inconsciente, nosotros ni siquiera se lo decimos, pero nosotros le planteamos juegos, le planteamos otras actividades que no son tan lúdicas, o le planteamos a través del juego distintos tipos de actividades para que él, de cierta manera, vaya evolucionando. ¿En qué? En la parte cognitiva. Filosofía. ¿Sí? En la parte cognitiva. Entonces, aquí él dice una cosa muy importante, una frase: la actividad lógica no es todo lo que hace a la inteligencia. O sea, nosotros a veces pensamos que tener lógica es ser inteligente. Piaget le trata de rechazar esta teoría. Dice, no todo lo lógico es inteligente, hay cosas que no son tan lógicas y son inteligentes, ¿cierto? Él aquí le pone interés especialmente a esta palabra, al desarrollo de la imaginación. Entonces, en los niños la tarea fundamental que propende para que se desarrolle el pensamiento es plantear alternativas que propongan imaginación, sea a través del juego, sea a través de distintos tipos de actividades. La imaginación es la que ayuda y pone a prueba nuestra capacidad de pensamiento. Si nosotros no somos capaces de imaginar mundos posibles, si no somos capaces de imaginar escenarios posibles de nuestras clases, pues lo que está reflejando es nuestra poca capacidad de pensamiento, ¿sí? Y ayer lo plantea aquí, que las actividades lógicas no hacen parte del mundo de la infancia. La lógica está más tarde. Y si uno se puede mirar, es completamente cierto, la lógica no hace parte de la infancia. Para un niño, por ejemplo, que un superhéroe pueda volar, para él eso puede sonar normal, ¿cierto? ¿Para nosotros sonaría normal? No. No. O sea, porque ya no está dentro de qué, no está dentro de nuestra, Lógica. no está dentro de nuestra lógica, Sería no ilógico. está dentro de nuestro pensamiento lógico, ¿cierto? Y si alguien dice, no, es que yo ayer miré volar, tal cosa, no, pues está loco, ¿entiendes? Pero si lo dice un niño, está dentro del campo de su imaginación. Y lo que necesitamos, como lo dice aquí Jean Piaget, es verificar que más tarde, sobre todo a partir de los 7 años, trabajemos nosotros en actividades que desarrollen el pensamiento lógico, ¿sí? Sí, porque ya después de los 6 más o menos ellos cambian la forma de pensar. Pues yo tengo un niño, él ya sabe que papá, digamos, Papá Noel no existe, que ya es verdad que no vuelan, los superhéroes. Ellos van cambiando su manera de pensar. Exactamente. Y uno dice, ay, qué pesar, dejaron como esa etapa de la inocencia, por llamarlo alguna, ¿cierto? Y lo que han dejado es su etapa de una parte de la imaginación. Hay que seguir jugando con la imaginación. De ahí la importancia, por ejemplo, de la literatura infantil. ¿Qué es lo que hace la literatura infantil? Volver a regresarnos como a esa etapa en que soñábamos con mundos imaginarios, ¿sí? Y hasta aquí Piaget plantea lo que tú estás viviendo en este momento con tu hijo.
hasta la edad de 7 u 8 años, lo lúdico domina el pensamiento infantil. Lo lúdico, ahí hay que hacer énfasis en lo lúdico. Por eso nosotros no podemos esperar que ellos lean un libro. Nosotros no podemos esperar que ellos lean un libro de la manera en que nosotros lo leemos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que plantear a ellos son lecturas para que disfruten de la lectura, ¿sí? Para que la lectura los lleve a la imaginación y no para que nos den cuenta de cuáles son sus personajes, quién fue el protagonista, todas esas preguntas que generalmente nos hacían en la escuela. ¿Sí recuerdan cómo nos evaluaban a nosotros un texto de literatura? Hola. Sí, profe. ¿Cómo nos lo Sí, evaluaban? ¿Qué preguntas nos hacían? pues que primero, ¿cuáles eran los personajes principales? La idea principal o bueno, el nudo de la clase. Ajá. Esas eran. ¿Cuáles eran los personajes principales? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cuál fue el conflicto? ¿Cuál fue el desenlace? ¿Cuáles eran los personajes secundarios? ¿Sí? ¿Y qué nos estamos dando cuenta ahí? Que eso no ayuda al desarrollo de la lógica, ni ayuda al desarrollo de la imaginación. Lo que tenemos es que preguntarles qué le gustó, qué no le gustó, por qué escogió ese texto, ese cuento y no otro, ¿cierto? ¿Qué otro cuento se le parece? ¿Qué otro mundo posible podrían ellos establecer a través de esas lecturas? Entonces, hasta la edad de 7 años, les repito, ahí está en ese texto, y es bueno que ustedes, aquí lo que tengo resaltado, lo tomen. Lo lúdico domina el pensamiento infantil hasta tal punto que es sumamente difícil distinguir la invención deliberada de la fantasía que el niño cree verdadera. O sea, hasta dónde para ellos es verdad lo que se plantea de manera fantástica en los libros o lo que ellos piensan, y hasta dónde llega la realidad. Ese límite entre la realidad y la fantasía para ellos no está bien definido hasta cuando cumplen 7 o 8 años. Bueno, vamos a pasar acá en la siguiente página. Aquí desde esta parte, donde dice que las afirmaciones de Piaget proveen las investigaciones sobre el uso del lenguaje en la infancia. ¿Qué hizo Piaget? Observar a los niños cómo realizaban conversaciones, cómo esa parte egocéntrico y lo social empezaban a diferenciarse. Y él aquí expresa que la diferencia radica fundamentalmente en dos funciones. En el niño que habla para sí mismo y no toma en cuenta a su interlocutor, ¿sí? Que eso nosotros fácilmente podemos observar niños hasta los 5 o 6 años que hablan consigo mismo y además que quieren que todo lo que se hable sea alrededor de sí mismo. A veces cuando decimos que los niños se tornan imposibles, que no los podemos controlar, casi siempre lo que ellos están haciendo es un llamado de atención para que le pongamos cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en ese momento de etapa de desarrollo egocéntrico. Casi no toman en cuenta al interlocutor, o sea, un niño de 4, 5, 6 años se comunica, pero no presta mucha atención ni espera respuestas de lo que su compañero o esa respuesta no es muy tenida en cuenta. Él siempre espera que le respondan, pero casi siempre espera que le respondan lo que él quiere que le respondan, ¿sí? Y a menudo ni siquiera se interesa por sus compañeros, él no presta mucha atención. A veces piensa en voz alta. El acompañamiento que podemos hacer es ahí donde entra a jugar el intercambio que nosotros empezamos a socializar. Entonces, ya luego, él empieza a hacer un contacto con las demás personas. ¿Para qué? Para rogar, por favor, regáleme tal cosa, ay, mire, deme tal otra. Para ordenar, ellos dan órdenes e intentan de cierta manera manipular para precisamente elevar su ego. Amenazar, no, yo no hago eso, exactamente. Transmitir información y terminan por último ya haciendo preguntas. Cuando un chico ya está en la fase del desarrollo de preguntas, es porque está pasando a un nivel distinto, a un nivel diferente, y comienza prácticamente, según Piaget, a tener vida. Él lo considera prácticamente que la inteligencia está desarrollada a partir de los 7 años.
porque no considera que antes de esa época lo puede hacer. Entonces, Piaget, aquí en este párrafo especialmente, define lo que es el pensamiento egocéntrico, donde dice que debe ser mucho más alto que el coeficiente de lenguaje. O sea, que el pensamiento de los chicos sea mucho más alto que su propio lenguaje. Pero es el lenguaje en el que pueden ser medidos. ¿Cómo medimos el desarrollo intelectual de un chico? Pues a través de su lenguaje. Si un chico a los 6, 7 años no es capaz de comunicar muchas de sus cosas, pues es un chico que ya hay que ponerle cuidado porque debe tener algún problema de tipo cognitivo. Y él plantea que aquí en esta última parte que está entre comillas, no existe una verdadera vida social entre niños de 7 u 8 años. El lenguaje social es el verdaderamente real, porque es el usado en la actividad básica del niño. El juego es un lenguaje de gestos, de movimientos, de mímica y de palabras. Esa es la parte que Jean Piaget describe. Vamos a tomar algunos aspectos importantes de Piaget. Vamos a pasar esto de la etapa egocéntrica y vamos a mirar la obra de Piaget hasta dónde es desarrollada y luego es retomada por Lev Vygotsky para plantearnos la relación pensamiento y lenguaje. Entonces, aquí en el capítulo 3, Jean Piaget define como los límites que él mismo encontró en ese estudio y cómo la psicología moderna aborda estos aspectos para que nosotros los encaucemos en la parte del lenguaje. Bueno, ustedes saben que antes de Piaget estaba el psicólogo Sigmund Freud. Entonces vamos a ver qué tomó él de Sigmund Freud y cómo eso también es retomado por Lev Vygotsky. Entonces él, Piaget, permítame le resalto aquí, comparte con Freud no solo la concepción sostenible de un placer fundamental que precede al principio de la realidad, sino un enfoque que eleva el deseo de subsidiar biológicamente las fuerzas vitales independientes. ¿Qué es lo que llama él fuerza vital independiente? Pues la capacidad de comunicación, la fuente del desarrollo psíquico, el placer de adaptarse a una nueva realidad. No hay cosa más incómoda que usted estar en un lugar donde usted no está entendiendo lo que se está hablando, ¿cierto? Y cuando usted ya se acomoda, esa fase de acomodación, cuando uno está aprendiendo, por ejemplo, una segunda lengua, está aprendiendo, esa fase de acomodación es la que resulta satisfactoria. Por ejemplo, cuando usted estaba en clases de inglés y comienza que no estás entendiendo, que se te complican algunas situaciones, ¿tú qué entras? ¿En una etapa de qué? De desespero. Pero cuando ya comienzas a comprender, entonces comienza esa etapa de que Piaget denomina aquí la etapa del placer de adaptación a la realidad. Y ese es lo que realmente Piaget denomina, acá lo tiene entre comillas, el pensamiento puro, que es la búsqueda de la verdad misma que no se puede construir de un momento a otro. A ver, para resumir un poco los aportes de Piaget en esta misma parte y observar un poco ahorita esa teoría de él sobre el lenguaje. Entonces, Piaget definitivamente lo que nos muestra es que los niños tienen una etapa de desarrollo y prácticamente no los considera ni siquiera, ni siquiera seres inteligentes, porque como él tiene la teoría de que la inteligencia y el conocimiento se expresan a través del lenguaje. Como el niño no ha desarrollado su lenguaje de manera eficiente hasta los 7 años, prácticamente es a partir de ahí donde él dice que se puede considerar como un ser inteligente y social, cuando ya ha desarrollado completamente su lenguaje y lo aleja un poquito del juego y permite no solamente darse desprenderse de su egocentrismo, sino que permite intercomunicarse con los demás y esa intercomunicación solamente la puede hacer a través de preguntas o a través de expresiones en las cuales él sustenta de que está pasando a un mundo distinto. Por decir algo, cuando él tiene una conversación, no está preguntando sí o no, sino que dice, no, ¿y qué podría pasar si? Cuando él hace ese tipo de preguntas,
Piaget sostiene de que es ahí donde el niño realmente está desarrollando su pensamiento. Bueno, miremos ahorita y busquemos aquí lo que el texto plantea sobre Vygotsky. Este capítulo no hay necesidad de que lo aborden. Yo espero que más que leerlo profundamente podemos dejarlo simplemente para que nosotros lo abordemos más adelante. Y aquí sí nos concentremos realmente en las raíces genéticas de lo que es el pensamiento y lenguaje. Busquemos aquí los postulados de Vygotsky a ver qué encontramos. ¿Qué capítulo, profe? Ya les digo. Aquí me estoy ubicando. Ya el 3 está completo. Espérame un momento. Vamos a buscar aquí lo que plantea Vygotsky. Este texto está demasiado extenso. Yo les voy a compartir uno que está más resumido. Ya los ubico, regáleme un minutico. Bueno, aquí en el capítulo séptimo, porfa. Aquí es donde ya hacen como el resumen en este texto. El capítulo séptimo está en pensamiento y palabra. ¿Sí? Entonces, hay dos formas de abordar las relaciones pensamiento y palabra. Uno desde lo filogenético y otro desde lo ontogenético. ¿Cuál es la diferencia entre lo filogenético y lo ontogenético? Lo filogenético va más a la historia y lo ontogenético desde el desarrollo del hombre como tal, de la parte física. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? ¿Es el pensamiento ontogenético y filosofénico, bueno, como se diga, Filogenético. ¿Sí? aparece en el subeje de las preguntas, o sea, los ejes problemáticos para responder en el primer momento de auto? La pregunta que Sí. había que responder era lógicamente la primera, porque esa segunda pues todavía no la hemos visto, ¿cierto? Ajá, sí. Sí, no, vamos a explicar Ya. únicamente la primera, que es la relación de cognición, discurso y sociedad. Por eso no hemos como profundizado en esta parte, porque esto es prácticamente psicología, pero pues ustedes están viendo también psicología con la profe Ladi, y pues ella tiene mucho más, ¿qué le llamamos? Versatilidad sobre este tema, ¿sí? Pero espera, yo me ubico acá en la parte fundamental de lo que plantea Vygotsky. Bueno, vamos a retomar un poco lo que aquí Piaget planteaba y vamos a darnos cuenta de las diferencias entre lo que él planteaba y lo que ahorita vamos a abordar. Entonces, para recordar un poquito aquí lo que vimos al principio, dice Piaget primero, para recordar nuevamente, ahí les estoy resaltando, sostiene que el lenguaje egocéntrico del niño es una expresión directa de su egocentrismo, de su pensamiento. Esta es como la parte clave, el resumen de lo que hemos estado tratando de leer, y luego ustedes profundizan. Si quiere, cópienlo y lo peguen. Claro, dite, profe. Tengo problemas con el internet. Bueno, entonces, a ver, entonces para resumir un poco lo que hemos dicho.
Para Piaget, el egocentrismo del niño es el reflejo de su pensamiento egocéntrico, ¿sí? O sea, es un niño, el niño en sus primeras etapas es totalmente subjetivo, ¿sí? Y el desarrollo de su pensamiento se da únicamente cuando puede hacer la socialización. ¿Y cómo socializa su pensamiento? Pues a través del lenguaje, ¿sí? Y aquí él lo resume en esta parte que es fundamental. Dice, aquí la voy a resaltar, al crecer el niño disminuye la subjetividad y la socialización progresa, provocando el receso del egocentrismo en el pensamiento y en el lenguaje. Pero les recuerdo que Piaget considera que el lenguaje es el medio o el vehículo por el cual se expresa el pensamiento, ¿sí? No que el lenguaje y el pensamiento se desarrollen. Esa parte es bueno que la consignen, ¿sí? Entonces, la tarea de la escuela, la tarea de nosotros como profesores de lengua castellana es disminuir la subjetividad. ¿Desarrollar qué? La objetividad. Desarrollar la socialización. Colocar al niño en escenarios posibles para que desarrolle su lenguaje a través de diferente tipo de mecanismos, diferente tipo de actividades que permitan que desarrolle su lenguaje para hacer un lenguaje social. No es que él no tenga un lenguaje al inicio, lo que pasa es que ese lenguaje es totalmente egocéntrico, ¿sí? El lenguaje es totalmente egocéntrico. Pero entonces, ¿cuál es la tarea de la escuela? Sacarlo de ese nivel del egocentrismo y llevarlo a un nivel de socialización. ¿Sí? ¿Escucho? Profe, ¿el lenguaje egocéntrico es lo mismo que el pensamiento egocéntrico? Para Piaget es el reflejo del pensamiento egocéntrico. Como él tiene un pensamiento egocéntrico, lo expresa a través de un lenguaje egocéntrico. Porque esa es la diferencia de Piaget con Vygotsky. Es que para Vygotsky el pensamiento y el lenguaje se desarrollan de manera simultánea. Como para Piaget no se desarrollan de manera simultánea, sino que el lenguaje es el vehículo por el cual se expresa el pensamiento. Entonces, la tarea de nosotros, desde la teoría de Piaget, es desarrollar el pensamiento pasando al niño de una etapa de un lenguaje egocéntrico a un lenguaje de socialización progresiva. ¿Sí? Ese es como el apunte fundamental de lo que hemos leído hoy. El habla egocéntrica es la transición del niño, ¿sí? De lo intra hacia lo extra, hacia lo social. ¿Sí? Entonces, es dejar la individualización para convertirse más en la parte social del estudiante. En la medida en que él socialice, pues va a desarrollar mucho más su pensamiento. ¿Sí? Aquí Piaget en esta parte de aquí abajo lo configura de una mejor manera. ¿Sí? El lenguaje egocéntrico se desarrolla a lo largo de una curva que se eleva y no a lo largo de una curva que se declina. Está sujeto a la evolución y finalmente se transforma en un lenguaje interiorizado. Y aquí vean lo que plantea el autor del texto. Perdón, me salté. ¿Cuál es la hipótesis que plantea el texto? Dice, hay varias ventajas sobre la cual Piaget explica la función del desarrollo del lenguaje egocéntrico. Cuando el niño encara dificultades que demandan conciencia y reflexión. Por ejemplo, mi esposa es profesora de preescolar y la mayoría de las profesoras se centran en que los niños se aprendan los números. Entonces, por ejemplo, un niño se aprende los números del 1 al 100, pero ¿estará eso desarrollando su pensamiento? ¿Lo estará volviendo más social? ¿El solo aprendérselo de memoria? Está solo recibiendo información. Está solamente repitiendo la información. Entonces, ¿eso qué lo convierte? ¿En más social o en más egocéntrico? Más egocéntrico. Más egocéntrico. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso para que se vuelva más social? ¿Qué habría que hacer? Pues trabajándolo lúdicamente. ¿Perdón? ¿Me puedes repetir? Trabajarlo lúdicamente, o sea, de forma didáctica. Bueno, sí, pero ¿para qué? ¿Qué tendría que hacer el niño? Mire lo que dice acá. Su Pues aumento. reflexionar. ¿Y cómo lo ponemos a reflexionar sobre los números, por ejemplo? Tú dices, sí, a reflexionar, pero ¿y cómo lo ponemos a reflexionar?
explicándole para qué sirve, enseñándole para qué sirve, más ¿Y no, cómo le enseñarías para qué sirven? pues mediante la comunicación, como esos ejercicios donde los utilice y así de esa forma se los aprende, Ah, no, bueno, no exactamente. repetitivamente. Entonces, es más importante que los utilice y no que se los aprenda, ¿sí? Entonces, mira lo que dice acá. Dice, su aumento repentino cuando el niño ¿encara qué? ¿Encara qué? Dificultades. Dificultades. ¿Y cómo lo ponemos a que él encare dificultades? ¿Cómo le Pues ponemos a con que él problemas. exactamente, cuando le colocamos problemas? Entonces, si tú le dices a un niño, bueno, en mi casa tú tienes 4 juguetes y tu hermanito te quitó 2, ¿cuánto te quedan? Ahí, ¿qué hace el niño? ¿Qué está encarando? Problema. Una Está encarando una dificultad. dificultad. Está enfrentándose ¿a qué? A un problema. Porque si tú le dices, diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, él se lo repite. Pero con eso está encarando alguna dificultad. No, No está encarando ninguna dificultad. Y eso en el plano de las matemáticas. ¿Cómo lo haríamos nosotros en el plano del lenguaje? Y oiga lo que dice, encara dificultades para que demanden conciencia y reflexión. Es que cuando el niño dice que tiene 4 juguetes, ya tú le estás dando un valor a algo, ¿cierto? A través del lenguaje. Estás diciendo que esto significa 4 porque hay 4 cosas ahí presentes, pero que le quitaron 2 y él tiene que definir cuántas le quedaron. ¿Él qué es lo que hace entonces? ¿Qué es lo que tiene que hacer él? ¿Qué es lo que tiene que hacer él? reflexionar. Reflexionar. Y cuando uno reflexiona, ¿qué es lo que hace? Bien, Toma, Generar la conciencia. generar conciencia. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, pone a leer todo este texto aquí, si lo pusiéramos a ustedes a leer todo este documento, seguramente no encararíamos dificultades. ¿Qué lo estoy yo poniendo en este momento? Pues a pensar para generar ¿qué? Conciencia. Conciencia y reflexión. Esa es la parte más importante, porque cuando generamos conciencia y reflexión, nuestro pensamiento va más allá, no simplemente en repetir. ¿Sí? Entonces, si un chico, ¿quién sabe más? ¿Un chico que sabe los números del 1 al 100 o un chico que sabe resolver, que tiene 3 carritos y si le regalan 2 le quedan 5? el que ¿Quién sabe resuelve más? problemas. Que ¿Quién sabe resuelve. más? El de los carritos. El que resuelve problemas. El que resuelve problemas, porque el otro simplemente, ¿qué se le está alimentando a él? Su ego. ¿Sí? Se le está alimentando su ego. Ay, me sé 100, me sé 20, me sé 30. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si eso no le sirve para reflexionar, ni le sirve para encarar dificultades. Y esa es otra de las cosas que nosotros como maestros de lengua castellana, los lineamientos nos ponen, ¿sí? En que la tarea del lenguaje es generar ¿qué? ¿Cuál es la tarea de los profesores del lenguaje? ¿Construir qué? Yo lo dije en la primera clase. Construir significación. O sea, que las cosas tengan significado y tengan ¿qué? ¿La significación se construye a partir del significado de Coherencia. él? No. ¿A partir del significado y de qué? La cuestión de significado y de sentido, cuando las cosas tienen sentido. Entonces, por ejemplo, si yo coloco a un niño a hacer una plana y a repetirla, ¿eso tiene sentido? No, No. Entonces, ¿qué debo hacer en vez de colocarle la plana? De a uno, todos no. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo tengo niños aquí en esta veredita que se quieren comunicar con niños de otra escuela, ¿cierto? O un niño que está aprendiendo a leer y escribir y quiere escribir una carta a su mamá. Si yo coloco a este niño a escribir una carta a la mamá y él únicamente hace unos mamarrachos y la mamá llega a la casa y ¿qué le dice la mamá al niño? ¿Qué le podría decir? está bien. Ah, bueno, no, pueden ocurrir 2 cosas. Una, la que dijo el compañero que habló allá, no entiendo. Y otra mamá, ¿qué le podría decir? Otra mamá, ¿qué le podría decir? Es ¿Cómo? que está bien, lo felicita. Ay, lo felicito, tan lindo el mensaje que me mandó, ¿cierto? Pero en eso está causando mayor efecto que si lo pusiéramos a hacer una plana o a repetir, ¿sí? Hay colegios en este momento que le están enseñando a leer y escribir a los niños
según el concepto que nosotros tenemos, que nosotros lo que estamos enseñando es a decodificar y a codificar. Es que les están enseñando esa parte de la, que llama la motricidad fina, se la enseñan poco a poco y por allá en tercero, cuarto es que los niños aprenden a decodificar. Lo primero, lo que hacen ciertos colegios es ahora enseñarle a pensar, en vez de enseñarle simplemente a que tenga buena letra y a que tenga motricidad fina, que es muy importante, pero que no es lo fundamental. Entonces, si un niño le podemos escribir una carta a su mamá, ¿un niño de preescolar podría hacerlo? No, ¿Qué dicen ustedes? pues Sí. no. Pues lo usual es que un niño hasta el tercer año puede aprender a leer. Sí. O sea, no tiene que ser rápido, tiene que pasar por un proceso. Por eso los estándares vienen primero, segundo y tercero. Porque ya en tercero es cuando el niño, pero ya nosotros ¿qué queremos? Que el niño al terminar primero esté decodificando. Pero un niño de preescolar le puede enviar una carta a la mamá. ¿Se la Sí, puede enviar? claro, porque es que la comunicación o el lenguaje no es solo escribir y leer, o sea, Exactamente. Mejor dicho, está sí es mediante escribir y leer, pero no símbolos. mediante el concepto que tenemos nosotros de leer y de escribir, que es decodificar, que es Ajá. capaz de hacer unas letras. ¿Sí? Claro, Entonces, él sí escribe se la puede. carta mediante imágenes, símbolos. Exactamente, mediante imagen, mediante símbolos, mediante garrapiños que él haga. ¿Sí? Todos esos trazos que él haga, eso es comunicación y eso genera mucha más, aquí se lo resalto nuevamente, demanda mucha más conciencia y reflexión que el simplemente hacer planas. ¿Sí? Puede hacer un dibujo, puede esperar a través de un dibujo, a través de una canción, a través de un poema. ¿Sí? Y poco a poco él irá pasando a la parte de la alfabetización, que es lo diferente. Entonces, la escritura no es solamente alfabetización, como nosotros lo habíamos entendido. Eso es decodificación, eso es codificar. Entonces, miren cómo es de importante aquí lo que Piaget nos plantea, ¿sí? Es poner tareas en el mejor término de la palabra, no tareas para la casa, es poner al niño en qué? A encarar dificultades que demanden conciencia y reflexión. Entonces, mire que ahí está el gran aporte de Piaget. Ahí está el gran aporte de Piaget. Entonces, dice, ¿para qué? Dice, para la disminución cuantitativa del lenguaje egocéntrico, ¿sí? Y vaya pasando a un lenguaje cada día, se torne, aquí dice más abajo el texto, se torne infinitamente menos egocéntrico entre la edad de los 3 a los 7 años. O sea que antes de los 3 el lenguaje debe ser totalmente egocéntrico, ¿sí? Entonces, el habla egocéntrica, vean lo que dice acá, se lo voy a resaltar y bueno que ustedes ya lo consignen en sus apuntes. El habla egocéntrica debiera acercarse a la social y volverse más inteligible. Esa es la clave realmente del aporte de Piaget. Y esa es la clave de todo lo que aquí atrás de todas estas páginas nos han explicado. Yo espero que ustedes estén tomando apuntes y esos apuntes los compartan con quienes no pueden estar en la videoconferencia, porque a mí me gustaría mirar apuntes como estos con ejemplos como los que hemos hecho hoy en el trabajo que ustedes van a realizar. ¿Sí? Entonces, es mirar cómo estos aportes de Jean Piaget son fundamentales para el desarrollo de nosotros como maestros de lengua castellana. ¿Sí? Entonces, esa es la parte fundamental que espero pues, nos haya servido muchísimo. Espero que esa sea como el aporte fundamental de Piaget. Y aquí Piaget lo resume un poco más adelante. ¿Sí? Vamos a leerlo un poco aquí. Dice, 1. El lenguaje egocéntrico se manifiesta en la presencia de otros niños entregados a la misma actividad. Tú puedes colocar niños a jugar y ellos están prácticamente en monólogos colectivos. Tiene la ilusión de que su lenguaje egocéntrico no está dirigido a alguien en particular y que el lenguaje egocéntrico posee las mismas características del lenguaje externo. No es inaudible ni murmurado. Entonces, colocar escenarios para que los niños desarrollen su lenguaje es la parte fundamental de nosotros como maestros de lengua castellana, no importa el nivel en el que estemos, ¿sí? Sino que como posiblemente vayamos a ser maestros de lengua castellana de niños pequeños, de niños de 7 a 10 años o de preadolescentes o adolescentes, entonces esa parte es la que nosotros necesitamos
tener muy clara para que nos ayudemos a comprender las tareas que tenemos como maestros. Esa es la reflexión más importante. Entonces, Profe, ¿sí? ¿Escucho? nosotros entonces no solamente vamos a trabajar a Piaget, sino a A Vygotsky, Vygotsky a Les Vygotsky. No también, más, por ahora, sí. Por o ahora, por ahora. solamente quedarnos con la Piaget, con la información. No, yo les voy a compartir también lo de Les Vygotsky. Espérenme, ya les voy a compartir otro documento aquí. Yo no sé si me estoy extendiendo mucho y tengan con los otros profesores ahorita, porque quiero compartirles otro documento que también está ahí en el material que ustedes tienen. Pero regálenme. Ah, bueno. Mire, aquí en este apéndice, Piaget hace una comentario sobre las observaciones críticas de Vygotsky. Y esto lo escribió Jean Piaget, ¿sí? Entonces, recuerde que Piaget habla del enfoque cognitivo y Vygotsky ya trata más el tema desde el punto de vista social. Entonces, vamos a leer un poco aquí lo que Vygotsky ha planteado. Aquí lo voy a tomar de este párrafo que está acá. Entonces, volvemos a recordar cómo el egocentrismo lo planteaba Piaget y cómo lo plantea Vygotsky. Entonces, dice, lo que más preocupa a Vygotsky es su relación con el concepto del autismo de Bloch y el principio del placer de Freud con respecto a Vygotsky, que era un especialista en esquizofrenia. No niega, como lo han hecho algunos críticos franceses, cierto grado de autismo es normal en todos los individuos. Él solo consideraba que yo, o sea, Piaget, había sobreenfatizado las semejanzas entre egocentrismo y autismo, sin destacar las diferencias, y no cabe duda que en esto tiene razón. Yo hice hincapié en las semejanzas, cuya existencia Vygotsky no niega, porque me parecía que aclaraba la génesis de los juegos simbólicos en los niños, y en ellos se puede observar a menudo el pensamiento no dirigido que ha tratado de explicar el primero. O sea, aquí en este apéndice, Jean Piaget habla de lo que Vygotsky plantea y le reprocha, o sea, Vygotsky le reprocha a Piaget el haber aceptado como que esas etapas del niño tengan hasta cierto límite. A ver, les explico. Para Piaget había unos límites en las edades, ¿sí? De 0 a 2 años, de 2 a 7 años, de 7 a 12 años, de 12 hasta la mayoría de edad y el mayor de edad. Vygotsky no cree que esas etapas tengan como esa rigurosidad, sino que todos nos vamos adaptando y en unos individuos puede darse antes o puede darse después. Entonces, están de acuerdo aquí en una cosa, dice, coincidir con la adaptación, con la opinión de Vygotsky, de que la adaptación corre pareja con la necesidad y con el placer. O sea, Piaget acepta de que Vygotsky tiene razón cuando nuestra adaptación a la realidad es pareja con nuestra necesidad. O sea, y esto es lo que planteábamos ahorita, por ejemplo, la necesidad de comunicarnos. Para nosotros, Piaget y Vygotsky aquí coinciden en que la necesidad de comunicarnos nos lleva a adaptarnos a unas realidades. Por ejemplo, si tú estás viviendo en un país que no tiene habla hispana, ¿qué se te convierte ahí? En una necesidad. ¿Y esa necesidad qué hace? Adaptarte y asimilar ese nuevo lenguaje. Cualquier persona puede aprender cualquier lenguaje desde que tenga la necesidad de hacerlo, ¿sí? Y desde que esté en un contexto en el que se requiera. Espérame un minutico, que es que necesito compartirles otro documento. Profe, ¿egocentrismo y autismo es lo mismo o cómo se diferencia? Bueno, no es lo mismo. Realmente yo esta pregunta quisiera que se la dejaran a nadie porque yo no soy psicólogo, pero el autismo realmente ya se considera hoy en día es una enfermedad, ¿sí? Mientras que el egocentrismo no es una enfermedad, es simplemente una conducta, ¿sí? Y más el lenguaje egocéntrico, pero sí son un relevo, porque es que el autismo ya prácticamente hoy en día es considerado a ver, ¿cómo le llamamos? Sí, una especie de enfermedad, una especie de trastorno de cierta manera emocional y mental, porque los niños autistas necesitan de un tratamiento especial, mientras que un niño egocéntrico no lo necesita.
¿sí? Simplemente lo que está él es demostrando que no ha salido de esa etapa del egocentrismo, especialmente de la etapa verbal. Pero esa pregunta sí me gustaría que se la hiciera a Ladi, que es psicóloga y conoce mucho más ¿sí? Nosotros aquí nos vamos a basar más en el egocentrismo. Ya lo del autismo, yo no conozco mucho sobre ese tema, porque es una parte más de la psicología clínica que habría que analizar desde otro aspecto. Pero yo con lo que he leído considero que no es lo mismo, pero sí hay algunas cuestiones que se le asimilan. Para mí el egocentrismo, y especialmente desde el lenguaje, es simplemente una etapa por la cual pasan los individuos y de la cual debe salir para convertirse más en una parte del lenguaje social. ¿Sí? Bueno, permítame acá, yo ya voy a acabar. Ah, mira, aquí está la síntesis que hace precisamente Jean Piaget de los postulados de Vygotsky. Dice, Vygotsky afirma que la función del lenguaje debe ser la comunicación global. Esta parte es fundamental que ustedes la desarrollen. Dice, afirma que la primera función del lenguaje debe ser la comunicación global. Para Piaget la consideraba era el mecanismo por el cual se representa el pensamiento. Y que el habla posterior se diferencia en egocéntrica y comunicativa propiamente dicha. Creo que estoy de acuerdo con él. Ese es que Piaget sostiene de que está de acuerdo con Vygotsky en esa parte. Entonces, pero les repito, la teoría de Vygotsky es una teoría sociocultural que implica ir mucho más allá de que el lenguaje sea únicamente un espacio. Pero les voy a compartir aquí este otro documento que quiero que tengan en cuenta. Este documento está en el material didáctico. Porfa, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Y también nos habla de los procesos de adquisición de la lengua. Entonces, Esos documentos son para... se llama intertextualidad, está en el link de material didáctico. Es bueno que los lean, pero les voy a decir específicamente qué parte, porque este documento es bastante extenso. ¿Esos son para el momento de Inter? Sí, señora. Bueno. Y ahora ya les digo qué parte. Bueno, este es un artículo donde manifiestan la conexión que debe haber entre el lenguaje estético y cómo los docentes podemos desarrollarlo también para la actuación en el servicio de adquisición de las lenguas. Entonces les voy a dejar nomás esta primera parte, dice aprender una lengua y su cultura. Esa parte nomás es la que deben leer, ¿sí? Y ustedes la llevan o la adaptan, sí, esa parte nomás. Este primer capítulo aprender una lengua y su cultura, y el segundo, interdisciplinaridad e intertextualidad en el aula. No más. Con esos dos capítulos vamos a trabajar un poco para entender cómo desde distintas áreas del conocimiento pueden ser aliadas para la aproximación al lenguaje y la aproximación al desarrollo también de nuestra lengua entendida como un código. Entonces, cómo desde la literatura, el cine o la música se pueden hacer aproximaciones para reforzar la parte de interculturalidad y también para que nos ayuden a construir un currículo mucho más pertinente. Entonces, esta parte de la intertextualidad
es un fenómeno que nos ayuda a entender muchísimo la educación lingüística y cómo podría darse también desde la educación literaria. Entonces, Profe, ¿cómo se llama el libro? este es un artículo, el artículo. Ya le digo el título exacto. Entre pinceles y libros, textos para un enfoque intertextual. Ya lo voy a subir a la plataforma y ahí les va a quedar disponible. Pero Entonces, este ya está, profe, Bueno. en la plataforma, en el material didáctico. Ah, bueno, sí, ya está mejor. Entonces, listo. Entonces, solamente el primero y segundo capítulo. ¿Listo? De este artículo. Profe, y el otro de que estamos hablando, el que estamos hablando de Piaget y Vygotsky es capítulo 7. Sí, capítulo 7 de pensamiento y lenguaje. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Porfa, únicamente he recibido tres trabajos. Espero que ustedes envíen los trabajos, si es posible, creo que tienen plazo hasta mañana, si no estoy mal. Sí, señor. Bueno, si en el transcurso del día me envían trabajos, ahí a la plataforma, yo ahí mismo por la plataforma les hago los comentarios. De los 3 que me enviaron, ya 2 tienen comentarios. Hay uno que no sé por qué no me deja abrir. Sería bueno que me lo reenviara, no recuerdo el nombre de quién está, pero si no tiene comentarios, su trabajo, si es uno de los 3 que mandaron, por favor descárgalo y vuelve y súbalo. ¿Listo? A los otros ya les hice los comentarios respectivos. ¿Listo? Y es tratar de encontrar con esto que hemos leído y hemos hablado, la relación cognición, discurso y sociedad. Y no olvidar citar el concepto de discurso de Van Dijk, el discurso como un evento comunicativo. Porque cuando hablamos de discurso a veces nos imaginamos que solamente un texto o unas palabras que dijo alguien ante un auditorio. Una pintura, una fotografía, una película, son también un discurso. Lo que hay que tratar es de explicar dentro del trabajo por qué eso es un discurso. ¿Listo? Bueno, muchachos, los dejo. Por favor, sí me gustaría ahí que mirar los participantes. Me dicen que hay 10. Disney, Andrea Lozada, Juan Mauricio. Profe, ¿Sí? Jennifer Cuellar, ¿me podría Tatiana. explicar eso más? ¿Sí, le escucho? Profe, que si podría explicar eso más acerca de lo del discurso, lo que Bueno. acabo de decir. Bueno, primero, lo que queremos en el texto, en este primer momento, es que ustedes tengan claro el concepto de discurso. El concepto de discurso está en el documento, que compartimos en clase, Cognición, Discurso y Sociedad. Entonces, es que entendamos el discurso como un evento comunicativo, además de las otras explicaciones que ahí da Van Dijk. Y que un evento comunicativo no se puede circunscribir únicamente a entender el discurso como una serie de palabras dadas por alguna persona en un momento, ni a un escrito, sino que como lo entendemos como evento comunicativo, el evento comunicativo puede configurar otras acciones discursivas, como una película, una fotografía, una pintura. Bueno. ¿Sí? Y que además Profe, de eso, entonces expliquemos por qué. ¿Sí? Y expliquemos por qué, regálame un minutico, expliquemos por qué eso ayuda, o la construcción de discursos ayudan al desarrollo cognitivo, y eso debe estar dentro de un contexto social. Si logramos explicar eso en nuestro discurso ¿cuál va a ser? Pues el texto que ustedes van a escribir. ¿Cierto? Si logramos explicar eso en el discurso, con el concepto de lenguaje que nosotros trabajamos en el salón, y ustedes ya lo tienen, el concepto de lenguaje que estaba en los lineamientos, y el concepto de lenguaje que está en los estándares de lengua castellana que ya ustedes tienen. Con ese concepto de lenguaje, ese concepto de discurso y saber relacionar la tríada cognición, discurso y sociedad, con eso nos damos por bien servidos. ¿Me escucho? no, nada, profe. Gracias. Bueno, o quedaron totalmente confundidos o quedaron totalmente aclarados. A ver, muchachos, les repito. Bueno, no sé. La idea del texto, Mejor. la idea en el texto es que el concepto de discurso esté como está en el documento. Lo comillan y lo colocan. ¿Cómo lo van a colocar?
Bueno, ese es el problema que ustedes tienen. ¿En qué momento lo van a colocar ahí? ¿Sí? Empezamos hablando de la formación del docente de lengua castellana, que ese va a ser nuestro párrafo introductorio. Los que enviaron creo que lo hicieron más o menos bien. Luego van a hablar del concepto de lenguaje, ¿sí? Y luego van a abordar el concepto de discurso, que tiene Tim Van Dyck, y cómo se da la relación discurso, cognición y sociedad. Esas son las tres cosas. A cada cosa dedíquenle un párrafo y listo. Bueno, profe. En el primer párrafo hablamos acerca del lenguaje, luego del discurso El primer y ya párrafo de la último la relación formación, entre... escúcheme La nuevamente, introducción. el párrafo introductorio es la formación del maestro de lengua castellana de la Universidad de la Amazonia, en educación a distancia, como esa ubicación al lector de lo que estamos tratando, de que están viendo esta unidad, ¿sí? Que hay un eje problemático que vamos a resolver. El segundo párrafo podemos centrarnos en el concepto de lenguaje. ¿Listo? El tercer párrafo nos podemos ya Filosofía. concentrar en el concepto de discurso. Y el cuarto, en explicar cognición, discurso y sociedad. Si lo hacemos en ese orden, yo sé que les va a ir muy bien. ¿Listo? Estoy tomando notas. O sea que la condición no la explicamos No en un solo profundicemos en párrafo. ella. No la profundizamos. No profundizamos en ella. Bueno. No profundizamos en ella. Yo miro que Erika no está conectada, la niña que es representante. Sí, ¿Está? Dice Aquí pues usuario. Dayana, Jennifer Cuellar, Liscano. Liscano Rojas Tatiana es. Ah, sí, Jennifer Cuellar, sí, acá está. ¿Y a dónde estoy yo? Dayana. A ver, Juan Mauricio, Edith Ney, Andrea Lozada. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces espero que vayan nuevamente al documento de los estándares, busquen el concepto de lenguaje, busquen el que construimos en clase, vayan al documento de Van Dyck, busquen el concepto de discurso. Hola. Y en ese mismo, Yo no he en hablado. ese mismo documento tratar de desarrollar el de cognición, discurso y sociedad. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Profe, pero entonces si lo hacemos así, no nos enfocaríamos en responder el subeje polémico, ¿no? Porque Claro, el yo creo que subeje sí. dices, ¿cómo influye? Es que yo entiendo la pregunta es que, ¿cómo influye cada uno de los procesos, o sea, de adquisición del lenguaje en la triada? Leamos el eje, el subeje. ¿Tú lo tienes ahí? Ya, Pues, dice, ¿De qué manera, creo? ¿de qué manera la adquisición, el desarrollo del lenguaje y su uso contextuado del mismo se expresan en la tríada discurso, cognición y sociedad? Sí, es lo mismo. Con eso estamos dando respuesta a eso. Es que esa respuesta no es tan, como le digo, como tan directa, ¿sí me entiende? Tan explícita. Pero en esa medida la vamos a ir respondiendo. ¿De qué manera el uso contextuado del lenguaje? En el ejemplo que yo les colocaba acá, que si un niño, en lugar de ponerle a repetir planas, le ponemos a comunicarse con la mamá, así sea a través de sus primeras grafías. ¿Qué estamos haciendo ahí? Uso contextuado del lenguaje. Entonces, esa podría ser la conclusión, ¿no? Que el uso contextuado del lenguaje depende de las actividades que nosotros coloquemos a nuestros estudiantes de usos reales de comunicación o de eventos comunicativos reales. Ese es el uso contextuado. ¿Qué es el uso contextuado? Cuando yo en mi contexto utilizo el lenguaje para determinadas cosas. Y eso es lo que ha pasado con la enseñanza del lenguaje, que repetimos, hacemos planas, tareas, pero no hacemos uso, el uso de él. Ese uso es el que nosotros necesitamos incentivar en nuestros estudiantes. Entonces podríamos hacer una conclusión de que el uso contextuado se debe propiciar en la escuela a través de actividades que permitan la comunicación real. Por ejemplo, si un grupo de niños de la escuela X logra escribirle cartas a los niños de la escuela Y y esas cartas logran tener una respuesta, ahí tenemos uso contextuado. ¿Sí? Si no tenemos uso contextuado, podemos aprender. Una carta describe así partes de la carta, tales, pero no tenemos uso contextuado. ¿Sí me hice entender?
Pero para eso necesitamos el concepto de discurso, el concepto de lenguaje que ustedes ya están viendo. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? ¿Aló? Sí, profe, o sea que antes de definir discurso, cognición y sociedad hay que definir lenguaje. Sí, claro, claro. ¿Cómo vamos a definir discurso sin haber tenido antes el concepto de lenguaje? Por lo menos haberlo dejado claro. ¿Sí? Es muy complicado. No me apaguen la luz ahí, por favor. ¿Sí me hice entender? O sea, para poder pasar el concepto de discurso hay que tener nosotros claro el concepto de lenguaje. ¿Listo? Y lo del uso contextuado, podemos dar ejemplos de cómo podríamos hacer uso contextuado del lenguaje, como este que yo les he colocado ahorita. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Bueno, les Gracias. repito nuevamente para quienes no me hayan comprendido bien, les repito nuevamente, la idea del primer momento es que ustedes tengan muy bien desarrollado el concepto de lenguaje, luego el concepto de discurso como evento comunicativo, luego la relación cognición-discurso-sociedad, y por último podemos hacer una conclusión de ejemplos, con ejemplos donde haya uso contextuado del lenguaje. Listo, esa es la tarea fundamental de este primer momento. Muchachos, una feliz tarde, que Dios les bendiga. Gracias, profe, igualmente. Un abrazo. Chao. Chao. Ah, profe. Gracias, profe. Me saca esto, por favor, y escuchamos. ¿Qué te lo dije?